Muy buen día, un afectuoso abrazo. Bienvenidos a su programa Palabras para una vida abundante. Hoy hablaremos de la importancia de clarificar en nuestra vida los propósitos de Dios y no permitir que los prejuicios aprendidos en nuestro entorno gobiernen nuestro actuar en este mundo y poder guiar a nuestro pueblo hacia donde debe ir. Según el texto de Éxodo 2:11 al 12, dice así la Escritura: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Todos los seres humanos nos movemos en una línea muy delgada y corremos el riesgo de hacer cosas a la ligera sin medir las consecuencias de estas. Lo más grave del asunto es que nos movemos en el mundo con un grado de inconsciencia, creyendo, en la mayoría de los casos, que estamos haciendo lo correcto, no dándonos cuenta que estamos cargados de muchos prejuicios equivocados que nos llevan a tomar decisiones impulsivas, decisiones mediáticas y, ¿por qué no decirlo?, decisiones fantasiosas. La gran pregunta que uno se hace es: ¿qué evidencia todo esto? Podríamos dar una respuesta sencilla. Todo esto es el resultado de un evidente desconocimiento de las formas del proceder de Dios. Permítame ilustrar estas ideas tomando como ejemplo dos grandes hombres de Dios. El primero de ellos es Moisés. Moisés cruza la línea delgada, comete un crimen con premeditación y alevosía, lo que en derecho se define como circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de la persona acusada y que consiste en planear y organizar detenidamente la forma de cometer un delito. Repito el texto de Éxodo 2:11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Me perdonarán los abogados en derecho penal si estoy equivocado en mi apreciación sobre este acto de Moisés. El asunto es que se siga en la misma tónica, queriendo hacer justicia por sus propias manos, sin haber recibido la claridad de cómo es el actuar de Dios. Se hace necesario que al menos alguien nos haga caer en la cuenta de nuestra forma equivocada de proceder. Dice la Escritura: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Este Moisés era cosa seria. Compraba un conflicto por defender la causa de los desfavorecidos, y vaya la forma de ser resuelto, decidido para enfrentarse a otros. Lo encontramos enfrentándose a unos pastores en un gesto muy caballeroso, defendiendo a un grupo de mujeres. Dice la Biblia en Éxodo 2:13 y 14. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Uno podría deducir que este Moisés es el resultado de una influencia que recibió de su entorno cultural y mayormente el de su familia, inclinado hacia el pueblo hebreo. Sus prejuicios o su manera de ver las cosas es la que lo lleva a actuar así. Por cierto, todos nosotros tenemos nuestros propios prejuicios por los que nos movemos.
Si hasta aquí quedara esta historia de la vida de Moisés, personalmente quedaría muy decepcionado. Hoy le daríamos títulos de película a Moisés. Moisés el justiciero, Moisés el protector de su pueblo, Moisés el defensor de las mujeres. La gran pregunta es, ¿así queremos que nos recuerden? Permítame recordarle que la historia está plagada de muchos de estos personajes que en su apreciación consideran que la solución para muchos problemas es cegándole la vida a otros. Por ello, en nuestro precioso país Colombia hay tanto derramamiento de sangre, hay mucho dolor, porque desde los diferentes enfoques y prejuicios equivocados se actúa. Los odios, la envidia, los complejos, los delirios de grandeza, buscando soluciones mágicas, inmediatistas y lo peor, nunca consultando a Dios para ejecutar sus razones, comprometiendo toda la vida y cómo consultarle frente a un gran desconocimiento de Él. Lo que me causa una gran emoción es poder continuar con la historia de la vida de Moisés. Fíjense que día a día se aleja más de Egipto, de todo ese medio de influencia, donde no tenía la lucidez suficiente para enfrentar muchas cosas. Llega a una tierra, la tierra de Madián, donde comenzará a tener una mayor claridad. Se encuentra con una familia que le ayuda a orientar su vida en Dios. Tiene un encuentro con Dios, teniendo que asumir otra postura. Ya es el hombre que tiene que ir en una actitud reverente para relacionarse con Dios. Empieza a recibir revelación de la claridad de Dios frente a su pueblo y los planes que tenía con ellos. Comienza lo bueno de esta historia. Frente a los grandes desafíos que Dios hace, ¿cuál es la postura de Moisés? Dice Éxodo 3:10, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Comienza a dejarse ver todas las excusas posibles según el versículo 11 y me llama muchísimo la atención ese texto de la Biblia porque dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora sí aparecen los interrogantes de la desconfianza. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dice el versículo 1 del capítulo 4, entonces Moisés respondió, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. En el verso 10 del capítulo 4, ahora es tardo y torpe en el habla. En el versículo 13 del capítulo 4, ya pide que mejor el trabajo lo haga otra persona. Dice la escritura en ese texto, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Diríamos entonces que afrontar los planes de Dios demanda claridad, demanda compromiso y renuncia a todo presupuesto humano. Los planes de Dios son procesos bien definidos que se deben ir ejecutando poco a poco sin dar el brazo a torcer. Hay quienes piensan que esto solamente es soplar e inflar botellas. Hay veces pensamos que por hacer una que otra cosita ya cumplimos. Los que piensan que quitando a otro del camino, cegándole la vida, solucionaron el problema de justicia. Los que nos levantamos viendo o leyendo a Robin Hood, considerábamos que era válido quitarle al rico y darle al pobre
y con esto estaba resuelto el problema. O quitar de en medio a un número determinado de personas y de esa forma arreglamos el país. La gran pregunta es, ¿qué hemos ganado con todo esto? ¿Acaso no es cierto que lo único que hemos ganado es más odios, más divisiones, luchas independientes por intereses mezquinos? ¿Cuál es la razón de fondo de este inmenso problema? La razón de fondo de este problema es que nos cuesta demasiado romper con nuestros paradigmas, nuestros patrones de crianza y nuestros prejuicios equivocados que recibimos de nuestro entorno cultural y familiar para meternos con los grandes desafíos que Dios nos plantea, ya que nos compromete toda la vida al servicio válido en función de todo un pueblo alrededor de su palabra. Gracias doy a Dios por la vida de Moisés en esta profunda relación que estableció con Dios. Ya no fue el mismo en su actuar. Del hombre que resolvía las cosas con violencia, ahora es el hombre más manso de toda la tierra. Del hombre impulsivo a un hombre que consulta para actuar. Del hombre inmediatista a un hombre que se somete a un proceso. De un hombre que no sabe cómo resolver los problemas de su pueblo a uno que aprende a guiarlo hacia propósitos específicos. En el segundo ejemplo es el caso del Señor Jesús, donde se nos deja ver el grado de afectación que tuvo que enfrentar en su vida para poder cumplir con el propósito de Dios. Quiero referirme brevemente al caso de la tentación del Señor Jesús según Mateo 4, 1 al 11. Espero comprendan el espíritu de mis palabras, ya que hablaré con un poco de locura. Cuando se tiene que vivir en un medio con tantas limitaciones en el campo social, son muchas las cosas que le pasan a uno por la cabeza para dar solución a toda esa problemática. Es muy sorprendente para mí que se diga que por la mente del Señor pasó la idea de convertir piedras en pan. No sé qué pensarían y dirían ustedes de mí si les dijera que estoy pensando en convertir piedras en pan para solucionar muchos problemas de hambre de nuestra sociedad. No me lo diga, me imagino la respuesta. Ahora piense que este sea el caso suyo. ¿Qué pensarían y dirían de usted? Creo que ya tiene la respuesta. El caso aquí no es lo que se nos pase por la cabeza, ya que muchas cosas se nos pasan como posibles soluciones para ayudar a mitigar el hambre de las personas. Lo importante de esta tentación es la respuesta del Señor frente a la claridad que tenía. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten ustedes que el Señor no se dejó llevar por un pensamiento bien intencionado, ni por un impulso, ni tampoco por las necesidades físicas que eran muy reales. Él se aplicó a llenar a un pueblo de los recursos de su Dios, como la solución fundamental de la vida. Esto no quiere decir que no ayudara a las personas en sus necesidades físicas, pues los evangelios dan testimonio amplio del Señor Jesús, ayudando a otros en sus necesidades físicas, pero dejándoles ver lo más importante, la relación que debían tener con Dios. Si vemos la segunda tentación, nos encontramos con un Señor Jesús pensando en ser un gran taumaturgo o milagrero para impresionar a su entorno en un medio bien concurrido. ¿Acaso no es lo que uno piensa muchas veces? ¿Cómo hacer algo que impresione, que llame poderosamente la atención para generar un impacto social? Y el Señor Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Por allí tampoco es. Esto no es así de facilista. Esto no es así de inmediatista para obtener resultados. Esta tarea hay que hacerla con inteligencia, hay que hacerla con obediencia, sin descartar a Dios del territorio de nuestro trabajo.
Llama mucho la atención esa tercera tentación, donde se le ubica mentalmente para ver una inmensidad de poder y de gloria, con la consigna de tener que consagrarse a ese propósito. No quisiera imaginarme al Señor Jesús en una carrera política por tener el poder en ese entonces, pero no quiere decir que no se le pasó por la mente. No sé qué tan posible pudiera haberse dado la situación. Esto me recuerda cuando veo y escucho a las personas jugando al papel de presidentes y discuten en las calles cómo resolver los problemas del país, sueñan con ser presidentes y hasta logran serlo. La pregunta es, ¿desde ese territorio se han solucionado los problemas de los seres humanos en su necesidad más sentida? La respuesta es no. Por ello el Señor Jesús responde categóricamente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Permítame concluir estas ideas diciendo estas palabras. Personalmente le doy muchas gracias a Dios por ayudarme a resolver muchos de estos conflictos en mi mente y poder ir poco a poco ajustando más la vida a los intereses de nuestro buen Dios. Apreciado oyente, quiero decirle esto de todo corazón. Romper con prejuicios equivocados es una tarea muy difícil y extremadamente desgastante, pero algo sí quiero asegurarle: ir entendiendo el programa de Dios, aplicarnos a su voluntad, es algo que nos da una paz, una tranquilidad por el hecho de saber hacia dónde vamos. Le invito a imitar a estos hombres que clarificaron sus pensamientos en Dios y se convirtieron en hombres de gran bendición e inspiración para la humanidad. Le invito a que hagamos una oración. Mi buen Dios, no estoy aquí en esta hora para convertirme en juez de ninguna persona. Entiendo que todos recibimos una influencia de un medio y desde allí actuamos. Cuántas cosas hemos hecho y cuántas queremos hacer desde el territorio donde no te hemos consultado. Perdónanos, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Te suplico enormemente desde lo más profundo de mi vida, oh Dios, que se puedan romper todos esos prejuicios equivocados que nos han llevado a malograr nuestra vida. Enséñanos a vivir desde tus enseñanzas, desde tus programas, desde tus planes, por favor, y que no vivamos dando vueltas en la vida sin saber hacia dónde tenemos que ir y mucho menos poder ayudar a las personas. Sí, oh Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.